texto para este día, Proverbios capítulo 19, el primer verso que dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Te alabamos, Señor, eres bueno, eres misericordioso. A pesar de que nada merecemos, tú nos sostienes cada día. Tu Espíritu Santo nos guía a caminos de rectitud. Con gozo, con alegría, esta mañana abrimos este libro esperando siempre esa administración tuya, esa guianza de tu Espíritu Santo para cambiar las cosas que todavía nos faltan cambiar en nuestra vida. Enséñanos hoy, Señor, a través de tu palabra, esta virtud de la integridad. En el nombre de Jesús. Las comparaciones del libro de Proverbios parecen muy sencillas, pero son profundas. Yo estoy seguro que usted ha pasado por este versículo varias veces sin siquiera advertir lo que el Espíritu Santo tiene en el fondo de estas palabras. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. No creo que tengamos que definir la integridad porque la sola palabra dice y explica el concepto. Una persona íntegra es alguien cabal, completa, honrada, justa, recta, en una palabra, perfecta en todos sus caminos. Desafortunadamente hay más gente fatua de perversos labios que íntegros. En la Biblia encontramos varios ejemplos que son masculinos: Noé, Job, Asa, David y otros más, pero no muchos. O sea que como virtud la integridad no es muy común, pero lo interesante es que Dios quiere verla en usted y en mí. ¿Cuántos aquí pueden considerarse íntegros? Levante la mano. Bueno, entonces haré de otra manera la pregunta. ¿Cuántas de ustedes están caminando hacia la integridad? Aleluya. Pues hoy vamos a revisar muchas escrituras porque la Biblia abunda en ellas. Y será preciso que meditemos sobre la integridad porque esto es algo que Dios exige de nosotros. La integridad es una de esas virtudes que no se nace con ellas, sino que a lo largo de la vida lo vamos conociendo, lo vamos agregando a nuestra vida, lo vamos adquiriendo y poco a poco se va completando. Y no es algo que se estudie mucho porque es una de esas características que hasta que la aislamos del texto bíblico y la estudiamos aparte, es que nos damos cuenta de la importancia que reviste para la vida cristiana. Yo no sé si usted tuvo antes oportunidad de reflexionar sobre la integridad, pero la Biblia es tan amplia que mientras más escudriña, más la encontramos. ¿Qué tiene la integridad que Dios la exalta en todo este libro? La integridad es una virtud que debemos buscar a toda costa, porque para Dios es algo distintivo, es algo que Él aprecia, es algo que para Dios es de gran estima. A través del libro de los Salmos, Dios comienza a decir a quién establece junto con Él. Entremos a la escritura, Salmos 15, 1 y 2. Allí al inicio dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Con mucha claridad vemos que solamente el íntegro habitará con Dios. Y las virtudes anexas, según advertimos en ese texto, son la verdad y la justicia. Virtudes que van estrechamente unidas a la integridad. Aparte de la verdad y la justicia, hay otra virtud más que se les une. Salmos 25, el verso 21. Ahora vuelve otra vez a decir David: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Empezamos a sentir cómo la integridad viene a ser algo tan importante. Más aún, la integridad es una virtud que se va poco a poco obteniendo, y una vez que se obtiene hay que retenerla, porque es algo que puede perderse fácilmente si no se conserva. Vamos a mirar el ejemplo de uno de los mejores modelos de integridad en la Biblia, es Job. Y no cito a Jesús porque quizás alguna podría decir que el hecho de que Jesús es Dios sería un modelo inalcanzable. Vamos a ver a un hombre común, Job. Allí mismo en su libro
En el capítulo 2 leemos desde el verso 3. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El modelo humano aquí es extraordinario, porque Dios mismo es quien lo califica delante del enemigo: varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal, que retiene su integridad. Ahora, para colmo, la esposa también le reconoce como tal, solo que la esposa sí blasfema, según el verso 9. Eso habla de Job como de un individuo con integridad, que superaba incluso a aquel que lo estaba arruinando, al Satanás, ese sí, de perversos labios y fatuo. Y por eso es mejor el que camina en integridad. Y al hablar de caminar, entendemos que los caminos también serán de integridad. Allí mismo en el capítulo 4 de Job, en el verso 6, dos preguntas: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ahora vemos cómo la integridad se une a otra virtud más, según este texto: el temor a Dios. Una persona íntegra es aquella que por sobre todo teme a Dios, le tiene un respeto reverente, una lealtad y un rendimiento a toda prueba. Y es algo que, si bien no se nace con ello, se muere uno con ello. Job capítulo 27, el verso 5. Dice: nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Aquí vemos a Job mostrándose, según el verso 4, sin iniquidad y sin engaño. Características propias e inequívocas de una persona no solamente íntegra, sino que lo puede confesar. Una persona que se pone frente a Dios para ser reconocido. Y ahí en el capítulo 31 completa Job el texto cuando en el verso 4 dice: ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Qué tremendo modelo. Imagínese poner a Dios como testigo de la propia integridad. Aunque parezca lejos o aunque parezca alto el modelo, nosotros hemos de aspirar a adquirir la integridad, ya que el rey David en uno de sus salmos pide ser juzgado a través de la propia integridad. Vea el Salmo 7, el verso 8, dice el salmista: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí vemos nuevamente la justicia unida a la integridad. Y lo que asusta es que vayamos a ser juzgados conforme a nuestra justicia y conforme a nuestra integridad. Esto quiere decir que cuando el Señor venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él y se reúnan delante de él todas las naciones, la terrible sentencia que pronunciará pondrá dentro de su reino a los íntegros, pero rechazará a los que no lo sean y los dejará fuera. ¿No cree usted que deberíamos poner un poco más de atención a esta virtud que se llama la integridad? En ello tenemos para este estudio muchas escrituras que nos hagan entender y comprender perfectamente la profundidad de ese mejor es. No perdamos de vista que la integridad será una impuesta necesidad en la vida espiritual. Siguiendo con el ejemplo de Job, encontramos otra característica esencial. Job capítulo 9. El verso 21. Ahora vemos a Job llegando al colmo en su
idea de ser íntegro. Y dice, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Esto pareciera excesivo, pero solamente es un paralelo respecto de lo que Jesús dice en el Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quien hace mucho caso de sí mismo no es candidato a la integridad. Por eso, una mujer cristiana no hará tanto caso a las modas, a las vanidades, al mundo, a los deseos de los ojos o a la vanagloria de la vida o a las cosas superfluas, sino que tendrá que aprender a despreciarlas. Solo que despreciar la propia vida a cambio de ser íntegro delante de Dios, pues no resulta muy fácil. ¿Cuántas aquí estarían dispuestas a despreciar las vanidades y las modas y tantas cositas? Pues como la mitad. Oye, hermano, ¿y renunciar hacia la propia vida no producirá inseguridad? No, al contrario. Dice el libro de Proverbios que renunciar a la propia vida produce una fuerte confianza, pero en Dios. Proverbios capítulo 10, el verso 9. Mire qué interesante lo dice Proverbios. El que camina en integridad anda confiado. Anda confiado, dice ahí. Mire, ahora que hay tanta violencia, ahora que hay tantos asaltos, tantos robos y la gente anda temerosa, solamente necesitamos la integridad para vivir confiados. Y es que caminar en integridad es de los rectos y es algo que orienta la propia vida. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Mucha gente no advierte esto porque piensa que nadie ve sus perversiones o que como las hacen en oculto nadie las advertirá, pero dice ahí que la perversidad los destruirá mientras que la integridad encaminará. Mire qué importante es esto, porque de las cosas que toda persona ansía es alcanzar el bien, tener el bien, disfrutar el bien, retener el bien. Y mire, la promesa para todo aquel que quiera el bien, la promesa es para aquel que haga de Dios su sol y su escudo. Salmos 84, el verso 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Yo quisiera que usted revisara esta promesa. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Esta es una promesa a la que todo cristiano debe aspirar. Otra de las cosas que la Biblia nos enseña es cuáles son las cosas que se oponen a la integridad. Y el libro de los Salmos señala que es la soberbia y la rebelión. Por tanto, nosotros hemos de evitar la soberbia y la rebelión. Salmos capítulo 19, el verso 13. Aquí el rey David volvía a solicitar la intervención de Dios y le decía: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces seré íntegro, dice. Es decir, que será la integridad la que se enseñoree y la que impida que podamos ser avergonzados. Salmos capítulo 119, el verso 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Ahora aparecen los estatutos, lo que siempre insistimos, la palabra de Dios. Nosotros necesitamos la palabra para aprender todo esto, y es por la palabra que nosotros tenemos que alcanzar esta virtud. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos labios y fatuo. La comparación es opuesta. Y en un texto paralelo, ¿sabe qué implica la integridad? Implica ser salvo. Proverbios 28:18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno.
El íntegro no tiene que preocuparse mucho de lo que sucede a su alrededor, porque ahora le voy a dar una mejor promesa. ¿Sabía usted que en la integridad, cuando nosotros estamos buscando y alcanzando esa virtud, aún nuestros hijos les alcanza la integridad nuestra? Proverbios 20, verso 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué le parece? Sus hijos son dichosos, nada más que es preciso que nosotros padres caminemos en integridad. Hay promesa de dicha para nuestros hijos. Por eso el Salmo dice también que somos librados del lazo del cazador. No tenemos que temer el terror nocturno, ni saeta, ni pestilencia, ni mortandad, y que pueden caer a nuestro lado 1000 y 10,000 a la diestra, y a nosotros no llegará. Como que las penas, las contrariedades, ese cónyuge difícil, la escasez, los problemas, nos los podríamos ahorrar si tan solamente consideráramos el ir entrando cada día en una mayor integridad. A veces como que no creemos que pueda ser real o que pueda ser cierto, pero si la palabra de Dios lo dice, ¿cree usted que se cumplirá? Pues pruébelo. Una de las cosas que descubrí al hacer este estudio es que en los íntegros, ¿sabe qué es hermosa? La alabanza. ¿Usted lo sabía? Hay veces que usted viene como con pocas ganas de alabar al Señor, y eso habla de que usted no ha ido caminando mucho en integridad. Porque el Salmo 33 en el primer verso dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Será que Dios recibe nuestra alabanza según nuestra integridad? Seguro. Bien dice en otro salmo que hemos de cantar con inteligencia. ¿Cuánto tenemos que revisar nuestro nivel de integridad? Nada más que nos va a costar mucho trabajo revisar nuestro nivel y decir: yo estoy en tal nivel de integridad, pero Dios lo sabe y Dios lo mira. Más vale que entremos y caminemos en ello. Hasta este momento usé solamente textos del Antiguo Testamento, pero permítame entrar al Nuevo Testamento y revisar uno en el que Dios manda precisamente a las mujeres la integridad. Y como aquí son mayoría, quiero que me acompañe a la carta del apóstol San Pablo a Tito en el capítulo 2. Leemos desde el verso 3. Cuando Pablo está enseñando sobre la sana doctrina, tiene un pasaje dirigido a las mujeres. En el capítulo 2, el verso 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entiendo que este texto es muy socorrido, que es multicitado, que quizás muchas veces por ser un texto dirigido a mujeres, aquí mismo se ha revisado delante de este grupo, pero bueno, nunca está por demás que lo volvamos a revisar. El texto es preciso, siendo este un grupo femenino de siervas de Dios o ancianas como la Biblia les llama. Nada más que por favor no se sienta mal cuando digo ancianas, ya que no es por la edad física, porque si es por la edad física aquí todas son casi niñas, seguramente. Está refiriéndose a ancianas a la edad espiritual. No se preocupe mucho por la edad. Una hija de Dios, entre muchas propiedades espirituales aquí descritas, tendrá integridad. Como no hemos estudiado mucho sobre este asunto, cualquiera puede preguntar: oye, ¿cómo se aprende la integridad y cómo se ejercita? El apóstol Pablo es usado aquí por el Espíritu Santo para dar a usted la clave, como sierva de Dios, cómo poder desarrollar la integridad. A ver, revise según el texto aquí de Tito 2. Primero, en el verso 3.
Ustedes necesitan ser reverentes en su porte. ¿Cuántas cosas significa eso? Tiene que ver con el atavío, su presencia, su corte de pelo, su peinado, su adorno, su arreglo. Tiene que ver con la moda. Y esto hablando a mujercitas, siempre tiene algún problema, sobre todo si es un varón quien lo está hablando. El atavío. Todas ustedes saben que el atavío, la Biblia le señala un pasaje en la Biblia porque es muy importante el atavío de las mujeres. Esa presencia que a usted le importa tanto y que tantas horas le lleva ante el espejo, tiene que ser de una mujer que profesa piedad. Yo sé que usted es mujer y lo que no se ha dado cuenta es que usted nació de una manera especial. Mientras que los hombres somos muy feos todos, ustedes son muy lindas todas. Y que muchas de las cosas y del atavío que usted se pone no lo necesita porque nació linda. Quisiera, por ejemplo, hablar del corte de pelo. Estaba yo atrás ahora mirándoles a todas por detrás y vi algunas peloncitas. No es que en este lugar nos importe muchísimo el asunto del corte de pelo. Sabemos que la moda, sabemos que el calor, sabemos que el pelo que se enchina, el tiempo para peinar. Yo entiendo muchas cosas, estoy casado también con una de ustedes. Pero la Biblia establece para la mujer no usar pelo como el que yo tengo, así de cortito. Siento mucho, hermanitas. Es más, aquí hay algunas que ya hace años que se los he dicho, y no es que me hagan caso a mí, es preciso que le hagan caso al Dios de la Biblia. El pelo en la mujer debe caer sobre los hombros. Siento mucho, yo no hice las reglas ni las normas. Yo sé que ahora los amenes no son muy fáciles de arrancar, pero aquí dice reverentes en su porte. Porque dice la Escritura, y no tengo que llevarle a la cita bíblica, que en vez de velo, se le dio el pelo. Si usted se corta el pelo, use velo. Eso es la Biblia. Yo no la hice, hermanitas. Perdónenme, pero aquí dice reverentes en su porte. Esto quiere decir que la moda y la televisión no está influyendo tanto en usted para el alto de la falda, el escote, el color, el diseño, el estilo, sino que usted es, como mujer que profesa piedad, reverente en su porte. En segundo lugar, dice ahí en el verso 3, no calumniadoras. Ahora está hablando de su carácter. Ahora está hablando de su vida de relación con toda la gente que le rodea. Esto es parte de la integridad. Habla de la vida de relación con su cónyuge, si está casada, con sus padres y hermanos, si está soltera. Habla de la vida de relación con sus hijos, con sus familiares, con sus vecinos, con su suegra. ¿Me escuchó? Número 3 dice, no esclavas del vino. Es decir, que si usted es una mujer cristiana, ya no hay vicios en usted de ningún tipo ni de ninguna naturaleza. En cuarto lugar dice, maestras del bien. Uy, mire qué amplio es eso, no necesito siquiera explicar todo lo que ese maestras del bien significa. Porque mire usted, mujercita, el ser mamá ya le hace maestra del bien. Nada más con el hecho de ser mamá, ya le hace maestra de sus hijas. Y como ninguna mamá en México fue a la universidad para adquirir el título de mamá, pues ahora con una Biblia en la mano usted se convierte en profesora de sus hijos. Y los hijos, para poder aprender de usted, estarán mirándole antes su nivel de integridad. Eso es lo que le da delante de los hijos la aceptación para poder impartirles la enseñanza. ¿Cuántos aquí tienen hijos e hijas? Déjeme ver. Una mayoría. Bueno, pues las solteras que no levantaron la mano, vaya tomando nota para cuando usted tenga sus hijos y sus hijas. Pero si usted está casada, usted está obligada a enseñar a sus hijas. Y luego después el Espíritu Santo le dicta a Pablo en qué materias va usted a enseñar a los hijos y a las hijas. En el verso 4 comienza a darnos las materias o los temas de la enseñanza. La primera de ellas, amar a sus maridos y a sus hijos. Usted tiene que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
Si usted está discipulando a alguna otra dama, tiene que enseñarle a amar a sus maridos y a sus hijos. Lo interesante es que esto alcanza a los nietos. Una enseñanza cuidadosa para las hijas jóvenes, basada específica y preponderantemente en el ejemplo que usted da en casa. Realmente no necesitamos saber hablar o saber impartir una clase. Hace falta tener la integridad, poder mostrarla en casa, y entonces ese ejemplo que usted está dando en el hogar tiene que ser como esposa, como madre, como abuela, como suegra, como cristiana, y si es soltera, pues como hija de Dios. Verso 5 ahora nos da 5 materias más. Vea, tiene que enseñar a los hijos a ser prudentes. Esta es una virtud característica de una mamá como usted, que camina en integridad y que la hija va a imitar en la medida que la vea en usted. Hay una frase en Ezequiel que dice: cual la madre, tal la hija. Una vez que uno se casa, adquiere grandes responsabilidades, porque los hijos están mirando en nosotros lo que ellos van a hacer en su vida futura. Somos el ejemplo para ellos. Así que esa virtud de la prudencia, antes que enseñarla a nuestros hijos, tiene que estar en nosotros. Si nosotros caminamos en integridad, los hijos van a imitarnos en la medida en que ven las virtudes funcionando y caminando en nosotros. El hecho de que el verso 7 nos indique presentándote tú en todo como ejemplo es algo que nos obliga. Y si hay hijos e hijas, más nos obliga a ser ejemplo. Una pruebita rápida. En escala de 0 a 10, ¿cómo se califica usted en prudencia? ¿Cuántas tienen 10? Levante la mano. 9. 8. Ah, bueno. Sí, no vaya a ser que estemos reprobados todos aquí en prudencia, hermanas. Luego dice que tenemos que enseñar a las mujeres jóvenes a ser castas. Siendo la castidad una actitud no muy del tiempo actual, usted, mamá cristiana, escúcheme bien, ha de preparar a los hijos en castidad. Y aquí entra el atavío. Si una mamá se pone toda la tlapalería encima y se viste de acuerdo a la moda del momento, pues las hijas van a ser igual. Fíjese qué importante es esto. Porque después dice que tiene que enseñarles a ser cuidadosas de su casa. El cuidado y esmero que usted tiene en su propia casa es el modelo que nuestros hijos vislumbran en su casa futura. Qué importante es el orden en casa. Yo creo que si hablamos de integridad, la casa debe disfrutar de que nosotros somos íntegros y debe reflejarse en todo el orden que hay en casa. Todo debe estar en orden, porque los hijos en su casa futura serán cuidadosos de su casa si han vivido, cuando están solteros con nosotros, en una casa que está siendo bien cuidada. Luego dice otra, buenas. La bondad no es algo que se pueda comprar en el supermercado, sino que tiene que cultivarse desde la cuna. Cuando un hijo nace, todo el fruto del Espíritu tenemos que vaciarlo en ese hijo que nace. Y una de las 9 particularidades del fruto del Espíritu es la bondad. Y eso es lo que hará que las hijas vayan creciendo buenas. Yo quiero decir esta mañana con el apóstol Pablo, estoy seguro que vosotras estáis llenas de bondad. Y por tanto, ustedes podrán enseñar a sus hijos y a sus hijas a dar este fruto del Espíritu Santo. Luego viene algo que es un poco espinoso. Dice que tiene que enseñar a las mujeres jóvenes a estar sujetas a sus maridos. Esto hace esencial el que sus hijos lo vean en usted y en su esposo. La sujeción de la mujer al esposo.
Yo puedo entender que entre ustedes hay esposos no muy cristianos, pero aquí dice que usted tendrá que enseñar a sus hijas a estar sujetas a sus maridos. ¿Cómo podremos enseñar esto? ¿Cómo? Si una madre no está sujeta a su esposo, no lo puede enseñar. De manera que ahí encontramos en ese versículo por lo menos 6 materias en las cuales usted es profesora y un día va a ser sinodal. Todo este entrenamiento que hacemos con los hijos es antes que se casen. Una vez que se casan ya no podemos hacer nada, tenemos que dejarles aparte, y en ese momento los hijos que se casan tendrán su graduación y su examen profesional. Y del resultado que ellos tengan en sus propios matrimonios futuros, podremos darnos cuenta si nosotros fuimos los padres y madres que ellos necesitaban. No es hasta que los nietos crecen y vemos el reflejo de una educación en ellos que podemos darnos cuenta si cumplimos o no cumplimos con nuestra tarea de padres y madres. Cuando ellos nos dan nietos, nos graduamos nosotros. Y para eso es preciso caminar en integridad. El verso 7 obliga mucho. Presentándote tú, dice, como ejemplo de buenas obras. Imagínense todo lo que implica el que nosotros estemos siendo ejemplo de buenas obras. Cuando los hijos nos ven todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, y ellos no pueden decir nada, pero ellos van juzgando en alguna manera por nuestros frutos si somos capaces de buenas obras o no somos capaces. Por eso dice en la enseñanza mostrando integridad. Y aquí llegamos a la virtud que está seguida de otras más, porque dice seriedad. Una persona que es casada tiene que ser seria. Ya no puede tener, aunque tiene que ser alegre, las mismas actitudes de la adolescencia o de la soltería. En ninguna manera puede volver a tener en su relación algo igual a lo que tuvo en las etapas adolescentes o en las etapas de soltera. Aquí dice seriedad. Palabra sana e irreprochable. Aquí el apóstol Pablo nos mete en problemas cuando dice irreprochable. Y esto hará que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Esto dice la Escritura. Hermanitas, qué responsabilidad, porque para ello necesitamos de integridad. Ahora quizás podamos entender mejor por qué Proverbios asegura que mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Nosotros necesitamos ser de los pobres que dice aquí, nunca de los perversos. Yo creo y aseguro que no hay aquí ninguna de ustedes de perversos labios y fatuo, pero sí muchas pobres que están tratando de caminar en integridad. Nunca desmaye en cuanto a esta virtud. Si usted escuchó algo por vez primera sobre esta virtud, no se olvide del todo lo que hemos dicho. Ahí estudiamos en Tito las posibilidades de un desarrollo. Sabemos que hay obstáculos, sabemos que la propia vida, la propia circunstancia que vivimos en el hogar nos pone piedritas en el camino para poder avanzar, pero finalmente necesitamos la integridad. Necesitamos ser de una pieza, necesitamos ser cristianos. Yo puedo entender que una buena parte de ustedes está esforzando por caminar en integridad. Más aún, ¿podría ponerse en pie aquella persona que está luchando para caminar y estar en integridad? Bueno, mire cuántas, yo sabía. Eso quiere decir que usted es un candidato a caminar más en integridad. Y esto no por otra cosa, sino que tenemos que enseñarla a los hijos. Los hijos no podrán entender si no lo miran antes.
tengamos en mente este asunto y vayamos avanzando cada día en la virtud para que nuestros hijos nos puedan un día coronar con nietos que puedan ser también íntegros. Quiero darte gracias, Señor, por este nutrido grupo de hijas tuyas que se esfuerzan por caminar en integridad. Yo sé, Señor, que también habrá mujeres solteras que se preparan para su matrimonio futuro, para ser maestras del bien. Y sin duda que tu bendición está delante de nosotros, porque en el esfuerzo que hacemos y que tú lo miras, tu mano poderosa nos ayuda cada día a alcanzar esta virtud. Yo sé que no es de todos, pero los que nos acercamos a ti, los que estamos tratando de vivir una vida espiritual más intensa, los que queremos ser cristianos, los que vemos el modelo de Jesús, que es el máximo modelo de integridad, ansiamos, anhelamos caminar en ella para que un día nuestros hijos puedan ser también íntegros. Impide, Señor, que el enemigo nos pueda obstaculizar, que la propia circunstancia que se vive en el hogar, que los propios gustos, los afanes y las cosas que el mundo nos ofrece nos puedan ser el obstáculo para caminar en integridad. Ahora entendemos que es mejor el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. No queremos pedir nada, Señor, solamente que nos permitas ir avanzando cada día más en esta virtud. En el nombre de Jesús. Amén.